Yo empecé a leer desde muy pequeña, porque es cierto que en mi entorno era algo bastante frecuente. Mi madre leía mucho y me leía cuando era muy pequeña antes de irme a la cama a dormir. Y por otra parte, pues mi tía también me fue introduciendo algunos libros. Mi profesora de lengua de cuando era pequeña también era la bibliotecaria del colegio, entonces hizo mucho por recomendar libros y intentar engancharnos a todos los niños de su clase a la lectura. Pues yo realmente empecé en este mundo de la literatura de muy joven. Mis tíos, mis padres, mi círculo más cercano, todos leían, ¿no? Siempre había libros en casa. Yo empecé cuando era muy pequeñita, yo estaba en infantil cuando ya empezaba a leer algunas frases de esos libros pequeños que tienen frases sueltas de niños. Y me acuerdo de cuando entré ya en la primaria, que ya podía leer libros un poco más complejos. Me acuerdo de mi madre enseñándome a leer. Puedo decir perfectamente que una saga que hizo eso desde el primer momento fue Harry Potter, que fue el descubrimiento de todo el mundo de la fantasía de una forma un poco más consciente por mi parte. Y luego, por ejemplo, sí que es cierto que recuerdo que me enganché muchísimo a la lectura con un cómic que me regalaron cuando era pequeña, que fue el de Memorias de Idun, que en aquel momento no estaba la saga completa publicada y me daba tanta curiosidad el resto de la historia que acabé leyéndome los libros, por muy gordos que fuesen, para poder saber cómo terminaba. Hubo, cuando yo era pequeña adolescente, un boom con los libros de distopías y me enganché a todo el mundo de los Juegos del Hambre y todas las sagas que salieron en aquel momento sobre futuros apocalípticos. A partir de ahí, pues bueno, mi gusto ha evolucionado, ¿no? Pero siguen gustándome un montón todas esas historias y ese tipo de narrativa. Empecé a aficionarme a los tebeos de Mortadelo y Filemón de Ibáñez y era lo que más consumía de lejos, o sea, más allá de cualquier libro cortito de niños o alguna novela corta. Lo que más me gustaba leer eran los tebeos. Y luego ya cuando fui creciendo un poco más, sí que es verdad que mis géneros se fueron afianzando un poco más hacia la fantasía, la ciencia ficción, algún de los thrillers, pero siempre le he tenido ese recuerdo a los tebeos que me hicieron tener ese gusto tanto por las ilustraciones como por la literatura y ese tipo de narrativa tan peculiar. Si tuviera que destacar algún libro que me marcó en la infancia, tendría dos aquí. Tendría La historia interminable de Michael Ende. La verdad es que es una auténtica pasada. Yo siempre se lo recomiendo a cualquiera que le guste o que quiera empezar en el mundo de la fantasía, porque es un imprescindible. Y otra de fantasía, con una edición súper especial, Alicia en el País de las Maravillas y A través del espejo, que me impulsó más a escribir que a leer. Esa creatividad de Lewis Carroll fue fundamental a la hora de yo plasmar otros mundos o intentar sacar lo que tenía yo en mi mente. Me acuerdo de cuando empecé con los libros de los 5, que fueron mi inicio, los libros del Club de los 5. Con esos libros yo iba leyendo por la noche, nos poníamos un ratito. Y entonces yo me ponía y leía una página, y mi madre leía la página siguiente. Luego yo leía otra y ella la siguiente. Y cuando terminábamos, a lo mejor habíamos leído solo 2 o 3 páginas, pero suficiente para yo estar interesada en esa aventura y ella estar ahí conmigo para que yo siguiera leyendo. Pero luego más adelante, en la ESO, recuerdo empezar, porque me lo dio una amiga, con los libros de Percy Jackson. Bueno, eso ya, ese autor, el autor de Rick Riordan, el que ha escrito los libros de Percy Jackson, Los dioses del Olimpo, bueno, ese para mí es mi favorito. De hecho, en mi librería tengo una de las sagas completas, 2 sagas completas de Rick Riordan, porque bueno, para mí ha sido el autor máximo. Sí que me han gustado otro tipo de lecturas también a lo largo de mi vida, tipo romances sobre todo. También me ha gustado algo así de misterio, pero no mucho. De hecho, recuerdo ir a la biblioteca y casi todo era de aventuras lo que cogía. Me acuerdo de coger también otro que era como el Club de los 5, pero era el Club de los 7 o algo así.
a cada persona le funciona una cosa diferente, ¿no? Pero a mí también me ayudó muchísimo para leer, poder escoger lo que yo quería leer. Me pasó de pequeña que las recomendaciones no siempre acertaban con mis gustos o con lo que me apetecía leer en ese momento. Y desde que pude empezar a comprar los libros que yo quería o que me llamaban a mí la atención, mi hábito de lectura mejoró muchísimo. Hay mucha gente que me lo ha dicho, pero es cierto que me lo dijo una profesora de pequeña también y a mí se me quedó mucho, que el hábito por la lectura nace cuando encuentras un libro que te gusta. Entonces, la gente que no tiene hábito por la lectura es porque todavía no ha leído el libro indicado en el momento indicado. Si tuviera que decirle a alguna persona que quiera ya empezar en el mundo de la lectura, o que quiera empezar, o que quiera retomar, porque muchas veces también pasa que empezamos y lo abandonamos, es que se aburra tal cual, es que deje el móvil, que deje el ordenador, que deje cualquier cosa, se siente con un libro y empieza a leer. A lo mejor esos 5 o 10 primeros minutos pueden ser un poco tediosos por toda esa cantidad de información que recibimos continuamente, pero al poco tiempo empezará a darse cuenta de que lo que está leyendo es mucho más interesante que cualquier scroll de TikTok o que cualquier vídeo corto de 5 segundos que pueda encontrar. Para mí la lectura siempre ha sido una manera de meterme en un mundo diferente al que vivimos. Y es que el mundo en el que vivimos algunas veces puede ser un poco duro. Entonces, meterte en esos mundos te ayuda a descubrir otras cosas, una parte buena y bonita de la vida, ¿no? Para mí eso es lo que es la lectura, el sumergirte en un mundo diferente, en un tiempo diferente, el meterte de lleno en algo que no es tu día a día. A mí como persona leer me ha aportado muchísimo. Me ha hecho tener amigos cuando no los tenía. Y me ha dado un mundo completamente distinto en cada libro para poder evadirme de la realidad muchas veces. Es una vía de escape para todo aquel que necesita un momento consigo mismo. La literatura y la lectura en general es imprescindible prácticamente en nuestra vida. Yo no imaginaría un mundo sin historias que leer o mundos que explorar. Sería realmente aburrida, sería tediosa. Para mí un mundo sin literatura sería un mundo muy triste, un mundo oscuro, realmente, porque la literatura para mí siempre ha sido un mundo donde te permite soñar despierto, claro, donde te permite imaginar, donde te permite escapar un poco de la realidad, de la cruda realidad, donde te permite, no sé, disfrutar, reír, llorar, enamorarte, todas las emociones que puedas sentir. Con un libro se pueden sentir, entonces para mí la literatura lo es todo. Diría que es importante inculcar la lectura, simplemente por el hecho de que incita a pensar a la gente mucho. Es replantearse la realidad, convertirte en un personaje, sentir que tienes las mismas ideas, los mismos problemas. Bueno, en general es un buen hábito, fomenta la imaginación, fomenta la creatividad, la curiosidad, sobre todo en esas edades tan tempranas, ¿no? Donde son niños tan influenciables o tan absorbentes de información. Creo que la literatura es un imprescindible en su educación. Creo que es importante inculcar la literatura en los niños, sí, mucho. Porque hace que los de mayores sean también personas mucho más empáticas, personas que de verdad sienten y saben decir lo que sienten. Porque al final con la lectura acabas escribiendo y expresándote, o sea, te ayuda mucho a eso. Es un mundo tan maravilloso el que te muestra la literatura que creo que un mundo sin literatura sería realmente muy triste. Todo el mundo tiene una historia. Somos seres humanos porque tenemos la capacidad de conciencia y la capacidad de conciencia implica hilar temporalmente los hechos de nuestra vida. Y si eso no es una historia, ¿qué es?